Pues vaya situación la que se ha estado viviendo en el mundo en este 2026. Convulso, difícil, tanto en materia nacional como internacional. No ha dado descanso. El tema de Irán, Estados Unidos, Israel, el ataque, la agresión por parte de estos dos últimos hacia el primero, la respuesta precisamente de Teherán, mantiene al mundo con las alertas encendidas. Fuimos testigos de un bombardeo en contra de un colegio, un plantel educativo que deja decenas y decenas de niñas muertas, así como también un pabellón deportivo. Todo esto de parte de aquellos que dicen combatir el terrorismo y que sin embargo se lanzaron en contra de sectores vulnerables. Hablamos de Washington y de Tel Aviv. Teherán respondió en contra de las bases militares que albergan varios países de la región, bases militares de los Estados Unidos, en Bahrein, en Qatar, entre otros, infringiendo fuertes bajas al ejército norteamericano, que aun y cuando no han sido reconocidas oficialmente, el comportamiento por parte de Trump, por parte de sus integrantes de gabinete, en fin, denostan precisamente que son más graves que las que demuestran, perdóname, demuestran que son más graves de lo que han querido reconocer en un principio. Se ha dado a conocer hoy una respuesta por parte de Estados Unidos. Habrá, por supuesto, que estar atentos porque ha habido mucha desinformación, ha habido un juego muy particular de notas, tanto de un lado como del otro, pero esta información que está dando a conocer procedente de Irán habla de un ataque a un hospital por parte de los Estados Unidos, encabezados por Donald Trump. Lo cierto es que también se han registrado ya tiroteos en la Unión Americana, en diversos puntos, en diversas ciudades, así como también protestas y enfrentamientos en embajadas de Estados Unidos, por ejemplo, en Pakistán. No es un asunto sencillo para ninguna, por supuesto, de las partes, pero no hay que olvidar un factor aquí clave. Los que provocaron todo esto son Estados Unidos e Israel, y eso no hay que olvidarlo. Y vamos, si ustedes gustan, un pequeño análisis en ese marco que me parece necesario. Porque, bueno, ayer, por ejemplo, le decía todo este saltimbanqui en materia informativa de que si había fallecido o no había fallecido el ayatollah Ali Khamenei, si lo había matado o no el ataque por parte de Estados Unidos. En un principio se dudaba realmente esta información por la manera en cómo se ha manejado tanto el sionismo de Estados Unidos como de Israel, en donde manipulan muchas cosas con tal de crear una guerra psicológica. Posteriormente ya el propio Irán confirmó esta noticia y por ahí me parece que tendremos que empezar, si les parece bien este análisis, amén de que cuando se esté presentando o después por la tarde que ustedes lo vean, pues seguramente ya habrá otro tipo de información que irá, no sé si decirle enriqueciendo, pero por lo menos nutriendo, ¿no? Todo lo que se viene desarrollando del otro lado del mundo y que tiene un impacto directo de este lado por el protagonista que es Estados Unidos. Pero a ver, comencemos por el caso. Por cierto, les quiero recomendar mucho de verdad el trabajo que está haciendo Temoris Greco, que está haciendo Bruno Sgarsini, que está haciendo Elvin Calcaño, que está haciendo Jesús López Almejo, que está haciendo Christian Nader, y varios analistas y que de verdad internacionalistas muy serios que están profundizando en las raíces de este conflicto, que que están dignificando el debate, el análisis, precisamente más allá de cualquier tipo de sesgo, pero con una visión sumamente humanitaria, sumamente cercana a las experiencias profesionales y también históricas, por supuesto, que lo rodean. La gente, por ejemplo, sin embargo, te han estado presentando notas muy interesantes sobre este tema. Diario Red, también muy recomendable los trabajos que han venido haciendo. Y es que, a ver, la muerte del Ayatollah, pues no es solamente un fin biológico, el de un hombre de 86 años. Y creo que aquí viene un error por parte de Estados Unidos y de Israel, que partamos de una lógica. Ellos lo que buscan no es la democracia, es un cambio de régimen para literal continuar con todo este concepto del gran Israel. Y esta muerte es un acontecimiento político de escala histórica. Ujú. No sé si lo midió bien el gobierno de Estados Unidos, que a través de la CIA ubicó al ayatollah. Se habla de traición por parte de algunos elementos de la Guardia iraní, pero hasta ahora no ha sido confirmado. Le digo, no sé si después ya lo sea,
pero por lo pronto la CIA ubicó al ayatolá y llevaron a cabo esta eliminación, una eliminación deliberada de una pieza central de un régimen que durante más de 3 décadas construyó su legitimidad sobre una idea profundamente arraigada en la tradición chiita, el martirio como culminación de vida. Estados Unidos e Israel decidieron eliminar al líder supremo de Irán y con ese acto, lejos, muy lejos de cerrar un ciclo, eh, pueden haber encendido una llama mucho más difícil de extinguir y un problema mucho más profundo que tal vez no van a poder enfrentar como ellos están analizando, creyendo, manifestando. Jamenei no era un presidente circunstancial, fue el segundo líder supremo de la República Islámica, sucesor, por cierto, de Khomeini, y ocupó el cargo durante 36 años. Antes había sido presidente en plena guerra Irán-Irak, y no era simplemente un gobernante, era la encarnación de una narrativa. ¿A qué me refiero? A que en la tradición chiita, según los analistas y expertos al respecto, la tradición chiita duodecimana, ajá, si no mal recuerdo la pronunciación la correcta, el sacrificio del imán Hussein en Karbala en el año 680 no es un episodio histórico más, es la matiz simbólica del poder religioso. Es decir, morir injustamente frente a un enemigo es vencer espiritualmente. Entonces conviertes al líder en un mártir y por lo tanto no se debilita el relato, simplemente lo sella. Y sin embargo, Washington y Tel Aviv decidieron ejecutar esa carta, porque lo que ellos buscan es eso, es un cambio de régimen. Punto. Ajá. Esto es un asunto de petróleo y de expansionismo, de hegemonía. Y para ello necesitan el cambio de régimen en Irán. Esto no fue una reacción automática a una agresión inminente como lo quisieron presentar en un principio. Fue una guerra de elección, como bien lo define el querido Temoris Greco, una decisión política. La narrativa oficial israelí, si usted revisa los medios de comunicación, si usted revisa los discursos, como lo hemos hecho en las últimas horas, presenta a Irán como una amenaza, ¿no? Una amenaza que se niega a negociar el tema nuclear, como una amenaza que puede traer consecuencias para toda la región. Pero la realidad es una muy distinta, es una muy diferente. Está confirmado que Teherán estaba dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos en materia nuclear. Ahora, hay que hacer un poco de historia aquí y remontarnos tal vez no a 300, 400 años, pero sí eh, hasta hace unos cuantos años con Barack Obama en el poder, para entender más o menos, incluso un poco antes, para entender el deterioro actual, un deterioro que no empezó con el ataque estadounidense e israelí del día de ayer. Eso es un hecho importantísimo. ¿Por qué le digo esto? Porque hace 8 años, el diferendo con Irán, pues estaba prácticamente, no sé si decirle resuelto, pero por lo menos sí encausado, ¿no? Ese diferendo nuclear particularmente. Había un acuerdo respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, un acuerdo que fue producto de negociaciones, de diálogo, de coincidencias históricas realmente. Incluso algunos expertos y expertas las consideraban improbables, entre Barack Obama y Hassan Rouhani, ¿no? Ambos quisieron negociar, ambos se sentaron precisamente a negociar, tanto el demócrata como el reformista iraní. Para 2015 se firma el acuerdo nuclear y establecía inspecciones rigurosas, límites verificables al programa iraní. Pero el entonces primer ministro israelí, que era ya Benjamín Netanyahu, pues no aceptó ese camino. Netanyahu, que es un hombre que responde a ese nacisionismo que está basado en la guerra para generar su propia riqueza. Habló ante el Congreso estadounidense, invitado por republicanos, presionó públicamente, movilizó al lobby pro-israelí, el AIPAC, y a otros grupos que invirtieron decenas, pero decenas de millones de dólares en campañas para sabotear el acuerdo. Temoris Greco tiene un gran trabajo en su portal de Mundo Abierto, échale un ojo,
porque ahí palabras más, palabras menos señala que sectores sionistas cristianos incluso movilizaron a millones de activistas. Cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca en 2017, retira a Estados Unidos del pacto. Y aquí es donde comienza a manejarse incluso el tema Epstein, porque la manera en la cual empezaron a presionar a Trump, como anteriormente lo habían hecho con Bill Clinton, otro de los asiduos a la isla, pues confirma perfectamente que Epstein pues no organizaba esas fiestas solamente para quedar bien con sus amigos depravados, sino por una razón geopolítica, una razón de poder, una razón de seguridad, una razón de extorsión, una razón de chantaje, ¿no? De ese tamaño es el caso de los archivos Epstein. Ahora, aquí viene todo el comienzo de una espiral, ¿no? Cuando las sanciones que lanza Trump y que mantiene Biden no doblegan a Irán. Ajá. La máxima presión lanzada por estos personajes, pues no produjo la rendición ni prometida ni inmediata, y al regresar Trump al poder, esto ya en 2025, Israel e Irán pues ya estaban en una dinámica de ataques y represalias. Teherán respondía de forma limitada, buscando cerrar ciclos, no cruzar el famoso umbral, pero Netanyahu en cambio escalaba el conflicto. El objetivo era muy claro, muy pero muy claro, crear una situación lo suficientemente grave como para forzar la intervención directa de Washington. ¿Cómo fuerzas a Washington o cómo forzas a Washington? Con lo que le acabo de decir, el chantaje, la presión a través de los archivos Epstein, que habían ya sido estructurados perfectamente. ¿Cuánto dinero no metió el lobby sionista? ¿Cuánto dinero no metió el nacisionismo a la campaña precisamente de Trump con la finalidad de que cuando él llegara se lanzaran este tipo de agresiones? La operación Martillo de Medianoche, que se da el 13 de junio del 2025, marcó incluso el punto de no retorno. Hablamos de misiles estadounidenses que impactaron instalaciones nucleares en Fordow, Natanz, así como también en Isfahan, recuerda, la llamada Guerra de los 13 días, en donde Washington declaró éxito total, pero la CIA no lo confirmó. Sin embargo, llama la atención que cuando Trump asegura que han destruido todo lo que tiene que ver con el aspecto nuclear en Irán, pues ese sea el argumento para atacar ahora a Irán, al asegurar que Irán es un peligro. ¿Cómo va a ser un peligro si ya destruiste todo su proyecto nuclear? Primero nos topamos con esta realidad que le describo. El asesinato de Jamenei fue el siguiente paso. Y la pregunta evidente, que la ponemos para que usted también nos ayude a responderla y participes, ¿qué buscaban? Las motivaciones de Trump se han explicado de muchas formas, pero hay cuatro que incluso diversos analistas y voces en X y en otros espacios han centralizado y comparto con ustedes. Primero, la teoría del ahorcado, ¿no? Es decir, necesita una guerra para recuperar iniciativa antes de las elecciones de medio término. Segundo, la teoría del imperio petrolero, es decir, controlar el paso de Hormuz significa controlar la llave energética de China. Tercero, la teoría, como le menciono, del cambio de régimen. Colocar a Teherán un gobierno dócil que le permitiría tener a Rusia a tiro de piedra. Y cuarto, la teoría de Israel First. Netanyahu es el gran beneficiado político inmediato. Hablamos precisamente de una estrategia muy, pero muy coherente para los intereses del sionismo y para los intereses del corporativismo supremacista de Estados Unidos. Debilitas a los BRICS, golpeas a China, porque China, su principal, digámoslo así, surtidor de petróleo es Irán, ¿no? Entonces, si Irán cae, pues la pregunta, ¿qué está haciendo China? ¿China se va a permitir que Irán caiga? Ese es un tema. Por lógica, por puro suministro de petróleo, China no puede ser tan inocente de pensar que habrá otro país que le dé las ventajas que le está dando Irán. Pues China no puede permitir la caída de Irán. Ellos buscan derrocar un régimen sin importar si se queda en la miseria el pueblo iraní. Lo que quieren es controlar sus recursos naturales
y controlar, por supuesto, sus fronteras. Así de, así de claro. Otro ejemplo quiere Siria. La intervención indirecta derivó en una guerra civil, más de que 300.000 muertos, masacres tras la caída del régimen, y la narrativa de bombardeos humanitarios que liberan pueblos, lo que ha demostrado es ser una ficción muy costosa. Si la guerra fuera realmente contra regímenes teocráticos despóticos, como escribe Elvin Calcaño, las bombas caerían también sobre Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo, en donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, donde no hay elecciones, pero la diferencia no es moral, es geopolítica, como bien nos dice Elvin, y uno coopera, el otro no. Arabia Saudita tiene bases militares de Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudita cede a todo lo que Estados Unidos le dice, Irán no. Es lo mismo que le decía de Venezuela y Cuba. A Estados Unidos no le interesa liberar a ningún sentido a Cuba, como si Cuba estuviera atrapado. Si Cuba fuera o Fidel hubiera agachado la cabeza, se habría desarrollado sin bronca de la mano del imperio. Irán es una sociedad muy compleja y a este punto, fíjese, Elvin hace un gran análisis y de ahí nos basamos, nos inspiramos, porque es cierto, es una sociedad multiétnica, culturalmente sofisticada, con una clase media liberal que apoyó las revoluciones en sus inicios, luego se desencantó, pero solo un 30-35% es firmemente leal al sistema teocrático. Pero cuando la nación se siente atacada desde afuera, incluso sectores críticos cierran filas a favor del nacionalismo. Algo similar, si se da cuenta, a Venezuela o a Cuba. Convertir a Khamenei en un mártir consolida precisamente esa cohesión defensiva. Además, Irán no está, por el momento no está aislado. China importa entre el 80% y el 90% del crudo iraní. Y para Pekín, insisto en lo que le comenté al principio, eh, Teherán no es un aliado sentimental, no es una cuestión de amor, es un pilar energético estratégico. Y caray, si siente que su suministro corre peligro real, pues el involucramiento de China tiene que escalar. Así de sencillo. Y aquí vamos con el estrecho de Hormuz, que no solo se define el destino iraní, sino que se define el equilibrio energético global. Ya hubo supuestamente ataques o disparos en contra de embarcaciones que estaban cruzando el estrecho de Hormuz. Ahora, le decía al principio que el reporte oficial de Estados Unidos había hablado de 3 militares muertos y decenas de heridos. Posteriormente dijeron que eran muchos más muertos. Los daños a las bases norteamericanas son mayores de los reconocidos. El Abraham Lincoln acaba de sufrir un impacto durísimo por parte de Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria afirmó haber impactado este portaaviones. Y en esta fase, efectivamente, la verdad es muy difícil de comprobar si no estás ahí, en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque todo el mundo da su punto de vista. Pero hay una certeza muy inquietante. El intento de cambio de régimen, por el momento y hasta este instante, pues no ha funcionado, no lleva la rapidez esperada. Eso de que Trump dice, podemos ir tomándolo poco a poco. O sea, Trump está en su papel. No, pero la realidad es que aunque cada parte vende una fortaleza, están evaluando hasta dónde pueden llegar, están evaluando hasta dónde pueden soportar. Me imagino que sin cruzar una línea roja que involucraría directamente a otras naciones con el armamento nuclear. Ahora, cuando Estados Unidos dice que busca la democracia, pues a ver, ¿y por qué le digo que esto es de petróleo y hegemonía? Ajá, y de Einstein me decía ayer mi café de bonazo. Porque aquí no hay democracia, aquí es de petróleo, hegemonía y Einstein. Retrocedamos en 1953. El primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, ajá, quien llevó a cabo una acción similar a la de Lázaro Cárdenas en los 30, nacionalizó el petróleo de manos británicas. ¿Qué pasó? Fue derrocado. Fue derrocado con un golpe de Estado organizado por Reino Unido y sus hijos de Estados Unidos en ese momento. El petróleo inició esto y el petróleo lo sigue continuando. Ajá. A final de cuentas es una herida que está abierta. Cada intervención externa alimenta la narrativa de que Occidente decide quién gobierna en Teherán. Y por supuesto, el régimen de los ayatolás es un régimen que ha fortalecido el nacionalismo en ese sentido y rechaza esa intervención. En cuanto al resto de los países que juegan, ya decíamos en parte China, el caso de Europa es lamentable y patético, a pesar de que Francia y España han mostrado
una postura crítica más que Alemania o Gran Bretaña, lo cierto es que se nota de inmediato el peso específico de la ultraderecha en estas regiones. Una ultraderecha fascista, una ultraderecha vinculada con Washington, con Israel, una ultraderecha que desde Alemania reconoció el papel de Israel por hacer el trabajo sucio que tendría que hacer Europa, una ultraderecha europea que normaliza el asesinato de líderes, una ultraderecha europea que normaliza el bombardeo de infraestructuras, que bombardea un genocidio, que cruza fronteras, que mata a quien le dé la gana. Y la realidad es que tratan de darnos un ejemplo, dicen ellos, de capacidades diplomáticas cuando lo único que demuestran es que están vacíos. La expansión indefinida, dice Juan Carlos Monedero, del poder militar como una herramienta de ingeniería política, lo que hace es erosionar el derecho internacional, que como dice Fede Anaya, pues nunca nació. La guerra en Ucrania, el genocidio palestino, ahora en los enfrentamientos en esta zona de Oriente Medio, África, América Latina, presionados, saqueados, pues la ley de la selva, ¿no? Diría el buen Juan Carlos Monedero. Es un territorio sin reglas claras. Ahora, y este es un punto muy importante. Si el objetivo era desarticular la contrahegemonía emergente de los BRICS, que es lo que muchos pensamos, la jugada hoy por hoy la llevan muy arriesgada de parte de Israel y de Estados Unidos. Un Irán colapsado puede desestabilizar el suministro energético global y empujar a China a involucrarse muy profundamente de la mano de Rusia. Si el objetivo era fortalecer a Netanyahu antes de elecciones, uno pensaría que puede funcionar siempre y cuando depende de el punto de vista de la comunidad judía y de los jóvenes judíos y los ciudadanos judíos. ¿Qué tan hartos están de Netanyahu? Ahora, si el proyecto era, no, fuerza antes que negociación, pues van ganando. Si el proyecto era mostrar fortaleza antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos, yo creo que es un error, porque bueno, lo mismo, en Estados Unidos no están apoyando esta postura. A mí me parece que cuando el régimen que sacraliza el martirio pierda su líder por acción externa, la consecuencia no es la rendición. Por más que metan videos en todos lados de que se están rindiendo los iraníes, lo cierto es que no los veo rendidos, los veo radicalizados. Por eso Trump salió muy cobardemente a decir, ni se atrevan a desquitarse. Pues ¿a qué le tiene miedo Trump? Ujú. Dice que va a llevar a cabo un ataque que nunca nadie ha visto. Bueno, ya vimos un bombo nuclear, entonces quién sabe a qué se refiere, ¿no? Este Trump. Pero lo cierto es que las guerras recientes en la región pues, no han producido ninguna democracia estable. Producen fracturas sectarias, desplazamientos masivos, generaciones traumatizadas. Entonces, perdón, pero aquellos que están aplaudiendo esta intervención tienen muy perdida su calidad humana. Concluyo con esto. La muerte de Khamenei puede ser presentada como un golpe maestro por parte de Estados Unidos y de Israel. Puede venderse como un acto de fuerza, puede aplaudirse como un ajuste de cuentas histórica, puede tratar de venderse como que era un ser muy malo y por lo tanto había que matarlo. Pero la realidad es que el punto de inflexión nos lleva a pensar que se debilita más el nacisionismo y sus huestes que fortalecerse. Porque, insisto, cuando tú conviertes a un líder en un mártir, le das el relato perfecto a quienes se quedan. La historia juzgará, por supuesto, si fue una jugada estratégica, si fue una jugada brillante, o si fue el incendio un incendio que nadie puede parar. Porque cuando la política exterior se convierte en espectáculo y la guerra en una herramienta, que puede ser económica, que puede ser electoral, pues el mundo entero entra en una zona de mucho riesgo. Y el estrecho de Hormuz, no solo circula petróleo. Ojo con esto, ¿eh? Circula el equilibrio precario de un sistema internacional que parece haber olvidado que las guerras, una vez desatadas, rara vez obedecen a quienes las inician y rara vez obedecen los intereses, esos intereses corporativistas. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.